Isidoro Ocampo fue un grabador, dibujante, ilustrador de libros y pintor del México postrevolucionario. Perteneció a una generación de artistas ideológicamente comprometidos que tuvieron en la mira la construcción de un país moderno y más justo. La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, se funda en 34. Hizo un gran número de artistas que van a llevar a cabo muchísimos eventos, conferencias, llegan a ver a veces escenografías de teatro, llega a haber cuestiones musicales, pero sobre todo en las artes plásticas, a través del arte, con sobre todo carteles, volantes, etcétera, denunciar el fascismo, el nazismo y la guerra. Además, es un movimiento que, si al principio no estuvo muy afín con el gobierno, poco a poco se van aliando mucho al gobierno, porque Cárdenas ya va dando toda esta tendencia muy nacionalista. En el terreno de las artes plásticas, es un tiempo lleno de actividad y creación que continúa el aliento de la llamada Escuela Mexicana de Pintura y la producción de los grandes muralistas. Por la función social que entonces concedían al arte. Derivado de la Revolución Mexicana, los artistas se conciben a sí mismos como artistas obreros. Incluso Diego Rivera hace su estudio en forma de fábrica con el techo dentado, y se tratan de oponer al artista burgués decimonónico que creaba para sí mismo una pequeña élite de la que se burla tanto Diego Rivera en sus murales. Es la época del surgimiento de importantes agrupaciones como el Taller de Gráfica Popular, encabezado por grabadores de la calidad de Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Alfredo Salce, y en el que Isidoro Ocampo participó de manera destacada. Herederos de José Guadalupe Posada usaron la estampa como un instrumento eficaz para la expresión política. El Taller de Gráfica Popular, una organización que surge en 1938, gente que había estado involucrada en asociaciones previas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, son convocados para hacer trabajo gráfico colectivo de denuncia social, de reclamo social, haciendo énfasis en ideas socialistas, haciendo énfasis en los logros del gobierno encabezados especialmente por Lázaro Cárdenas, y arte comprometido, arte de denuncia, ¿no? Porque el grabado, dado su bajo costo y la posibilidad de tener cientos o miles de impresiones, permite la posibilidad de acceder a los muy diversos públicos, sobre todo a los públicos de las clases menos favorecidas económicamente, que de esta manera entraban en un proceso de educación a través del arte. Ya a punto de comenzar la década de los 50, surgió otra importante comunidad artística, esta vez por iniciativa del Estado, el Salón de la Plástica Mexicana. El Salón de la Plástica Mexicana se agrupa con los más representativos artistas, representantes de la Escuela Mexicana de Pintura, entre Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Dr. Atl. Después se incorpora también al Salón de la Plástica Mexicana el Taller de la Gráfica Popular, el grupo completo del Taller de la Gráfica Popular, y los artistas más representativos de la Escuela Mexicana de Escultura. Con este grupo, conformado por más de 52 artistas, se establece el Salón de la Plástica Mexicana, que tenía como finalidad promover el mercado del arte, que en aquel momento era muy complejo para los artistas comercializar su obra. Es una iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes que se da en 49 y que funciona actualmente.
a 65 años de trabajo ininterrumpido. En los 50 hay un cambio importante en el arte mexicano, surgen grupos 50, 60 en toda esa generación, grupos con nuevos lenguajes, y posiblemente la obra de, no nada más de Isidoro Campo, de muchos artistas que participan en el Salón de la Plástica Mexicana se fueron rezagando, se fueron dejando en el olvido, ¿no? Y el caso de Isidoro Campo en esta ocasión es rescatar del olvido su obra, su trabajo. Con el paso del tiempo, Isidoro Ocampo quedó olvidado entre otros artistas brillantes. Sin embargo, su obra ha sido revalorada por su técnica, su versatilidad y la originalidad de sus temas. En gran parte, ha sido rescatada gracias a la labor del coleccionista Ernesto Arnaud, quien posee 350 piezas del autor. Por ejemplo, estas son piezas de la época de los 30s, donde tiene un alto contenido político. Esta se llama Arenga, donde está un político haciendo un discurso. Aquí hay, obviamente, el político echando discurso, ¿no? Por otro lado, también presenta piezas de cómo era la ciudad. Tiene la puntada en esta pieza de ponerle Cine Ocampo, la vida nocturna de ese momento del teatro de vodevil, las prostitutas que las hay a todas horas desde esa época, con otra técnica. Isidoro Ocampo Vidal nació el 20 de junio de 1910 en el puerto de Veracruz, en el seno de una familia modesta. Nace en 1910, exactamente con la Revolución. Llega a la Ciudad de México chiquito, como a los 6 años. Estudia y siempre está interesado de alguna manera en el dibujo, en las artes. Pero su padre como que lo está encaminando siempre hacia el comercio y alguna actividad más para que tenga dinero, pero él sigue muy inquieto con la cuestión de las artes plásticas y decide abandonar toda esta faceta del comercio y entra a los 18 años a la Academia Nacional de San Carlos, que era en el año de 1928. Ahí se inscribió en los talleres de estampa en madera y en metal que impartían Francisco Díaz de León y Carlos Alvarado Lang, respectivamente, y en el de litografía de Emilio Amero. Inmediatamente se va viendo que él es un gran grabador. Tan es así que se le da ya la clase, primero un poco como ayudante, pero después ya a él se le encarga el taller de grabado en la Academia de San Carlos. Isidoro Ocampo inició también su formación como ilustrador en el Taller de Artes del Libro. Este taller, que es donde entra Isidoro, va a ser un taller en el que se llevaba a cabo la edición, la tipografía, la marquetería, el encuadernado de libros, sobre todo literarios, históricos también, con imágenes, o sea, ilustrado. Y las ilustraciones eran de primera. Trabajó en diversas editoriales y con la Secretaría de Educación Pública colaboró en la ilustración de 28 libros y varias revistas. Sin embargo, su trabajo más destacado pertenece a las artes gráficas, particularmente a la estampa. El grabado es una disciplina que agrupa muy diversas técnicas. Es un arte muy viejo que consiste en estampar a partir de una placa, de una matriz básica, estampar en una o dos o tres o infinitas
hojas o soportes una imagen. Entonces, el grabado tiene muy diversas calidades dependiendo de la placa o del material que se haya usado en la estampación. Por ejemplo, existe el grabado en madera, la xilografía, existe también el grabado en linóleo y en otras maderas, y en ello tiene mucha importancia la veta que va dejando la madera, por ejemplo. Eso se vuelve un protagonista muy importante de la obra. También hay grabado en piedra, la litografía. También existe la serigrafía, que es grabado en cera, el grabado en metales, en muy diversas placas de metal. El zinc, por ejemplo, es una muy recurrente. Lo considero un extraordinario grabador en madera, porque todo lo que tiene en madera, que es con estos, vamos a decir, contrastes de blancos, negros, y que se ve claramente lo que es la talla en madera por la veta de la madera, la serie, por ejemplo, de la ciudad, la serie de algunos de los deportes, algo de la vida del campo que también llega a realizar, tienen una fuerza muy impactante, pero también, sí, la verdad, tiene varias litografías, o sea, el grabado en piedra y con todo lo que implica el dibujo muy, muy preciosista y cómo va a ser tratado con los ácidos y todo esto, espléndido. A pesar de que la estampa es un género artístico muy importante en México, existen pocos estudios sistemáticos sobre el tema. Es una muestra de los pocos libros especializados que hay sobre el grabado mexicano pendiente de ser rescatado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos salió este libro que se llama Mexican Graphic Art. Estamos hablando de un libro de la década de los 60 y el libro de gráficas cinematográficas de la maestra Tibol y el gran libro sobre el taller de gráfica popular de la investigadora alemana Helga Prignitz, ¿no? Y otro libro clásico, pues, es el grabado contemporáneo del maestro Erasto Cortés Juárez, que fue de 1951. Otro clásico, que es el libro del grabado mexicano del maestro Hugo Covantes. El único ejemplar que salió de la revista Canje, que iba a estar especializada en arte gráfica y que nada más salió un número. Por ejemplo, este es el famoso libro negro del taller de la gráfica popular de 1949. Tiene múltiples imágenes de los artistas que integraban el taller. En este caso te estoy mostrando las piezas de Isidoro Campo. Las escenas, los personajes y los temas de Isidoro Ocampo tocan las fibras de la realidad humana y social. Una temática muy interesante porque es una temática involucrada en lo social, pero en problemas muy definidos que tienen que ver con los saldos que va dejando una modernización en un país que nunca acaba de modernizarse y que va dejando, bueno, pues una estela de miseria, trabajando una estética asociada, yo no diría que con la fealdad, sino con la ausencia de belleza en muchos casos. Intentaba transmitir en la forma, en la expresión formal, en la figura, el contenido psicológico de la persona. Es decir, intentaba transmitir todo lo que padecía la persona. Entonces, esta psicología, esta desesperanza particular del retratado, digamos, y general de la miseria, se expresa en rostros, en el tema mismo, pero también en el dibujo, en esta línea nerviosa, esta línea activa que nos transmite un estado psicológico. No es nada más así el horror, el terror, que es la miseria y la depresión y el no hay salida y el qué mundo tan terrible, todo pues sí como pesimista. Pues no, hay algo de optimismo, hay algo de ironía, hay algo de juego, hay algo lúdico. Yo creo que el hecho de ser un artista veracruzano que crece con ese espíritu le da el carácter a su obra. Es un artista que maneja un humor muy fuerte, un humor muy característico de esos artistas provincianos, ¿no? Que viajan, que migran a las grandes ciudades, en este caso a la Ciudad de México, y tal vez encuentra
algo que la gente de aquí no veía, ¿no? Retrata la sociedad, retrata ese rezago, esa miseria, pero con un humor muy peculiar, muy característico tal vez del veracruzano. La obra de Isidoro Ocampo retrata con maestría la realidad del México postrevolucionario. Sin embargo, trasciende su tiempo y mantiene una sorprendente actualidad técnica y temática. Lo que se puede decir de Isidoro, que es un artista muy polifacético, con una obra múltiples temas que toca y que nos da una visión muy, muy profunda de México, pero que además lo impactante es que esa obra, creada desde los años 30, tiene una vigencia extraordinaria actualmente. Y sí, afortunadamente se tiene obra de él hasta la época de los 70s, finales de los 70s, previo a su muerte en 83, donde ya también empieza a denunciar los problemas que hoy tenemos de los condominios, la violencia, la falta de espacio. Él no va a hacer tanto la representación icónica del campesino, el obrero, las manifestaciones, la represión, la agresión, el soldado, que va a ser el ser humano, el mexicano, el doliente, el ser desposeído, el paria, el pepenador, el que está en la calle, el desempleado, la mujer que está vendiendo sus mercancías, que está tratando de llevar una vida verdaderamente de esfuerzo con lo que tiene en sus manos, lavando ropa, vendiendo tortillas, vendiendo zapatos viejos, llevando, vamos a decir, puestos en la calle, en el mercado. Hay una que se llama la Santa Cruz, que es un albañil que está cargando un bulto y que me pareció conmovedora. Hay un judero, que es un aguafuerte y aguatinta, que muestra parte de los oficios que Isidoro Ocampo rescató y dignificó, tales como la tortillera, la vendedora de tamales, la chicharronera, el vendedor de camotes, figuras que hasta la fecha existen en México y que él los rescata dignamente. Y ya en sus últimos años, en su creación, incluso tiene varios óleos de temas de edificios que nos están verdaderamente asfixiando en la ciudad, porque los temas se llaman el enajenamiento, el edificio enajenado, como que usa mucho los letreritos, así como para estar mejor tome sus pastillas, o también que pone una como televisión, así como la televisión, el enajenamiento, una pistola como la violencia, ¿no? O sea, todo esto ya está implícito en su obra. Y en esta misma tónica de la ciudad tiene un grabado un tanto ingenuo, con candor, porque recrea unos edificios así altísimos y un gatito que está parado en la azotea y que está volteando hacia el cielo y que entonces nada más dice el gatito, ya no hay espacio para ver la luna. Isidoro Ocampo falleció solo en su casa el 4 de febrero de 1983, a los 72 años, en la Ciudad de México. El problema es que él, al morir, ya se olvida de su figura y se queda en el olvido, y es hasta ahora, que estamos hablando de prácticamente 30 y tantos años después, que gracias a este coleccionista Ernest Arnoux, que le encantó, que le maravilló la obra de Isidoro Ocampo y la fue a buscar por todos lados y la rescata. En mi gusto estético me atraía mucho el blanco y negro, me atraía mucho el tema ideológico y de denuncia que se hizo en esa época postrevolucionaria. Me interesaron mucho los manifiestos de los artistas, su trabajo colectivo, y se presentó la oportunidad pues dentro de las librerías de viejo y luego descubriendo el mercado de la Lagunilla, el mercado Cuauhtémoc, la zona rosa donde están las casas de antigüedades. La primera pieza fue un grabado donde está un anunciante, es una litografía que se llama El Pichón, para que comas por 4.50 pesos, que me llamó mucho la atención. Se me atravesó una lagunilla y me llamó la atención el contraste del hombre pues todo desprotegido, anunciando la venta de comidas en un contexto urbano de coches. Recuerdo que fue la primera pieza que adquirí de él
y desde 88 hasta ahorita pues se atravesaron muchas piezas. Tuve acceso a los herederos de un coleccionista de esa época, de los 30s, 40s, y le hacían el feo a la gráfica. Entonces, ¿cuál es mi emoción cuando de repente me dice, bueno, pues le ofrecemos estas esculturas o estos óleos? No, pues no me interesa, pero tenemos unas cosas arriba del closet que le pueden interesar. Y arriba del closet se aparecen una colección maravillosa de grabados mexicanos. Fue una emoción brutal toparme con piezas preciosas de Isidoro Campo, algunas inclusive a color, que obviamente eran piezas muy seleccionadas por Isidoro, que se le había dado a aquel coleccionista. Y para mí resultó tremendamente emocionante el que se me aparecieran verdaderas joyas. Estamos empezando a tener el abanico completo de su obra, pero siento que en su tiempo se conoció muy poco. Creo que le tocó competir con grandes artistas también de primer nivel y acaso con una obra estéticamente más accesible. Su obra no es nada sencilla. Entonces, en su caso creo que la palabra rescate se emplea muy bien en el presente para conocer su obra. Sigo buscando cada vez más difícil, el mercado desgraciadamente invadido por mucha obra falsa, sobre todo el taller de gráfica popular, pero sí, buscando y tratando de rescatar obra, recogerla del piso en la lagunilla y para que pueda ocupar un lugar, un espacio en el arte mexicano.